Bienvenidos amigos a este programa de Cine Debate. Hoy tenemos el gran halago, orgullo, felicidad porque tenemos al maestro Arturo Ripstein. Muchas gracias. La verdad es que es un honor empezar esta temporada, que es la octava ya del Cine Debate, con pues tan magnánimo personaje que además pues ha dado tanto a la filmografía mexicana, y para comentar esta película que ya vieron ahora nuestros espectadores y que abre este ciclo, pues como le digo, con gran pompa, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos de inmediato, si le parece, a comentar brevemente esta película, esta magnífica película. Para Arturo Ripstein, ¿qué simboliza El Castillo de la Pureza en su filmografía? Es mi tercera o cuarta película y yo creo que de alguna manera es el primer paso que doy hacia una cierta seriedad, no seriedad, una cierta madurez hacia un cine. Tenía yo 27 o 28 años cuando la hice, entonces es la edad en la que uno puede darse el lujo de la madurez. Posteriormente ya es un pecado. A mi edad, en este momento, lo único que uno no quiere es la madurez. Pero en ese momento creo que es el primer paso a un oficio un poco más sólido, a comenzar a afinar el instrumento. Y conté con gente espléndida para hacerla. El guion es de José Emilio Pacheco, conmigo, y el fotógrafo era Alex Phillips, la escenografía formidable era de Manuel Fontanals, porque todo lo que se ve es un set hecho en los estudios Churubusco, y era realmente hermoso. Entonces tenía yo un buen equipo, un buen reparto, buenos medios, y de pronto conjuntar buenas cosas hace que el resultado sea mejor. Porque incluso el reparto, ¿no?, es de primera, ¿no? Digamos, estaba dos personajes que habían colaborado intensamente con Luis Buñuel, ¿no? Y usted, que también de alguna manera había... Sí, bueno, la idea de que yo era asistente de Buñuel es completamente falsa. Yo me acerqué a verlo como a tantos otros en aquel momento que me daban permiso de entrar a verlos trabajar, y nunca me han acusado de ser asistente de nadie más que de Buñuel, cosa que yo he negado enfáticamente. Pero cuando ya uno está en Wikipedia como asistente se de vuelve alguien, verdad, ¿no? ya es inamovible. Sí, el reparto era interesante, eran Claudio Brook y Rita Macedo, y tres jóvenes que empezaban, ¿no? Eran la segunda película de Beristain, la primera película de Diana Bracho. Entonces era un reparto muy lindo para trabajar. Fue una película francamente grata. Ahora, a propósito de esto que dice usted en internet, a mí me llamó mucho la atención un comentario que decían que las películas de Arturo Ripstein se podían oler. O sea, porque uno ve esta vecindad y realmente, o sea, uno se siente, ¿no? Las ratas, la coladera, lo que están siempre tirando, el propio, uno puede percibir incluso el raticida, ¿no? Eso me parece verdaderamente poético, una narrativa diferente. Es un lindo elogio, no se me había ocurrido, porque hay un elemento. Yo nunca he pretendido, nunca en toda mi carrera, a pesar de que a mí me tocó una época de iconoclastia muy rigurosa, y mis compañeros de generación hacían un cine muy político, y era cuando decían que había que hacer equivalente la cámara a un fusil, que pues es falso, ¿no? La única manera que uno mata a alguien con la cámara es a camarazos, o aburriéndolos hasta la muerte. Entonces, nunca pretendí hacer un cine que fuera ni antropológica, ni sociológica, ni políticamente válido. Era nada más historias que a mí me interesaba contar. Me interesaba muchísimo ver la extensión posible de lo que podía yo hacer con una cámara, y lo que se podía hacer con un guión, y lo que se podía hacer en los ajustes, y lo que se podía hacer con la influencia de la realidad. Pero una vez que el evento cinematográfico era lo dable, no la realidad. Entonces, de pronto, oler lo imposible, pues es un elogio interesante.
incluso como el nombre de Utopía, ¿no? Incluso puede ser No, utópico. es una historia basada en hechos reales. El personaje existió realmente y se decía libre pensador, término interesante sin duda y que habría que buscarle definiciones. Había definiciones muy precisas en los años 30 o 40. Después, en los años 50, donde esto ocurre, pues ya habría que buscar qué quería decir este hombre Pérez Hernández. Y a los hijos les ponían nombres curiosos. Un hijo se llamaba Libre Pensador, otro se llamaba Librito, otro se llamaba, en fin, tenían unos nombres muy curiosos. Entonces a nosotros se nos ocurrió, a Pacheco y a mí, de pronto ponerles Utopía y Porvenir, y era gracioso. Yo había hecho poco tiempo antes una película que se llamaba Los Recuerdos del Porvenir, basada en una malhadada película gracias a la censura y a las abyecciones comunes en este oficio. Y entonces decíamos, José Emilio Pacheco y yo, como uno de los personajes se llamaba Porvenir, que le podíamos poner los recuerdos de Porvenir y no del Porvenir. En fin, eran estas cosas. Pacheco y yo, cuando escribimos la película, estábamos rigurosamente convencidos de que hacíamos una especie de comedia delirante. Y trabajando con él era realmente muy grato escribir esta cosa, porque no dejábamos de reírnos durante todo el tiempo que ocurría la escritura. Una vez terminado el guión, se usaba entonces leérselo a alguien para ver qué nos podían decir. Era una práctica común. Entonces llamamos a nuestras esposas, en aquel momento Cristina y la madre de mis hijos, que ya no es mi mujer hace muchos años, pero bueno, la sentamos ahí para leerles la historia, y de pronto yo veía que se les transfiguraban las caras, pero no se reían, sino se empezaban a espantar de lo que estábamos, mientras Pacheco y yo pataleábamos de risa con prácticamente cada secuencia. Ahí nos dimos cuenta que no era una comedia, que lo que había que hacer era divorciarnos de las señoras. Podría ser una solución, ¿no? Intermedia. Sin duda, sí, para el género. Sí, la verdad es que es una película que no te deja de alguna manera indiferente, siempre estás ahí metido con la trama y claro, se trata de un hombre que tiene un desequilibrio mental, ¿no? Al grado que está insistentemente diciendo, yo incluso todavía tengo en el oído esto de, las voy a matar, los voy a matar, los voy a matar. Sí, por supuesto, era pues, muy claramente un esquizoide paranoico. Yo no tengo el instrumental para definirlo en esos términos, pero era lo más parecido a lo que yo sabía que era este caso clínico. Sí, sí. Leí muchas cosas al respecto y más o menos llevamos a conciencia los síntomas de la posible enfermedad de este personaje. Ahora, a mí es una enfermedad que me daba la pala de ser enormemente poética, que no era una enfermedad de un malestar del cuerpo, sino una hermosura de la cabeza, ¿no? La preservación de la pureza, o de lo que él consideraba pureza, o de lo que él consideraba las normas de lo regular. A mí me parecían francamente hermosas, ¿no? Claro, es un idealista, ¿no? Por supuesto, es un creador de utopías, y la utopía en su definición primera, en su etimología es no hay tal lugar. Entonces lo que quería era construir realmente el hermoso palacio que le regalaba a la mujer y a los hijos, ¿no? Un hombre lleno de amor y de contradicciones, como todos los que están llenos de amor. Claro, la contradicción está en eso, ¿no? Que a mí me encantó esa escena en la que va y pide tacos de carne, ¿no? Unas carnitas, ¿no? Claro, cambiaba un poco de giro dentro de la casa y fuera. Era uno dentro y así otro es, fuera. exacto. Yo hace muchos años que no veo la película, es una película pues ya muy vieja. Me han contado que se sostiene bien, y eso pues es un logro realmente. Es asombroso que 42 o 43 años después de haberse hecho, la película todavía tenga una coherencia. El cine tiende de pronto a desaparecer de su existencia, desaparecer de su ruta o de su tránsito y volverse nada. Las películas empiezan, o muchas películas,
no todas ciertamente, muchas películas empiezan a dejar de estar vivas y a volverse una especie de muerto viviente o de momia que yace, y algunas siguen su camino y respirando. Me han dicho que esta es una de ellas, yo no la he visto hace años, pero espero que así sea, ojalá. Yo de manera personal sé de varios amigos que los marcó, o sea, realmente la vi en la tele alguna vez, me la recuerdo perfectamente, o sea, son de esas películas que de alguna, como dije, no te dejan indiferente. Es singular. Esta película al final de cuentas tuvo una cosa curiosa. Hubo un caso en México de una familia, una familia muy pequeña, una madre y un hijo más o menos perversos, que tenían encerradas en la casa a unas mujeres jóvenes secuestradas y que hacían pozole, hacían los elementos del pozole y los vendían en unas bolsitas, los garbanzos y las cosas que lleva el pozole, y era para fabricarlo. Entonces estaban encerradas en la casa y no podían salir, y teóricamente eran unas esclavas no solo en la fabricación del pozole, sino en todo lo demás que el joven hijo de la patrona incluía en la agenda. Y lo único que les permitían hacer a estas mujeres era un sábado en la noche ver la televisión. Y un sábado en la noche de pronto vieron El Castillo de la Pureza en la televisión y se les ocurrió que dentro de las bolsitas de pozole podían empezar a poner mensajes de estamos secuestradas. Las salvaron, las encontraron, después me enteré del caso porque las vi yo en la televisión, en los noticieros de Sabludovsky de aquellos entonces, hace muchos años ya, y me pareció absolutamente fascinante. Entonces, si además de que la película tenga un aliento propio, que sería muy satisfactorio para mí, está la satisfacción de haber salvado a 4 o 5 mujeres que estaban presas, y eso es cine social en su esencia más clara y más demencial y más y menos pensada, menos hecho para eso, ¿no? Claro, de hecho uno piensa en estos casos que yo creo que son poquísimos en los que el cine trasciende e influye la realidad. Y creo que bueno que Exacto, esto es una cosa muy singular, ¿no? No haberlo calculado y de pronto haber hecho un bien social, pues es una notabilidad. Ahora, lo interesante es que además, a lo mejor, don Arturo no imaginó que después de tantos años íbamos a estar hablando de eso. A nosotros, que digamos nos interesa esta parte del derecho jurídica, es una película visionaria, porque hoy estamos hablando de trabajo infantil, hoy estamos hablando de los derechos de los niños que chocan con este derecho de los padres a educar. Incluso tuvimos un caso en recientes años en Michoacán, donde una comunidad dijo, nosotros educamos a nuestros niños porque el gobierno no los educa bien, ¿no? Entonces es una película incluso con temas de actualidad, ¿no? Bueno, por supuesto, los temas estos no eran tampoco recientes, hace 40 y tantos años, eran viejos temas que se trataban siempre. Las legislaciones cambian, por supuesto, pero el problema siempre ha estado ahí. La legislación ayuda a la defensa de estos personajes sujetos del abuso, porque siempre han sido sujetos del abuso. Y no lo descubro yo, ni muchísimo menos, sino que era parte de una realidad que vivíamos, no la realidad. Mis películas, como le digo, no pretendían tener signos en esos términos, pero uno no puede evadirse de donde uno es, del momento, del tiempo del que uno es y de los hechos que lo conforman a uno. Los hechos son los que te dan la inspiración y los que te abren los ojos y las orejas y las tripas y el corazón para contar un cuento. De hecho, a mí me gustó mucho exactamente esta narrativa, o sea, está contado como un cuento, porque en varias ocasiones el padre habla de los niños. Estamos viendo que son adolescentes, ¿no? Estuvo muy bien que hubiera una niña pequeña, porque incluso, o sea, esto genera este ámbito de empatía. Y me gustó también mucho esto que se insiste en que el padre, o sea, realmente está convencido que así los va a educar, ¿no? Entonces hay una delgada línea que uno se da cuenta solo hasta el final de que están presos, ¿no? Y que al ser humano no lo puedes apresar, que hay que buscar la libertad. Y te das cuenta justo cuando irrumpe la policía y ella empieza a gritar, sáquenme de aquí, ¿no?
aunque ya lo habías presentido durante toda la película. Y eso me gustó mucho de esta narrativa, ¿no? Ocurrieron los hechos más o menos así, no eran exactamente iguales, pero inspirado en aquellos, en aquel caso lo que uno hace es constreñirlo y darle estructura y forma. La realidad, la vida tiene muy poca estructura. El arte se la da y entonces entendemos, gracias al arte, qué sentido tiene la vida, dónde comienza y dónde acaba y cómo se desarrolla, porque en la realidad no hay tal. Entonces uno encuentra ciertas opciones, ciertas instancias y las transforma en relato que es estructura, y la estructura al final de cuentas es lo que nos da el sentido de las cosas. Ah, qué bonito esta cuestión del relato, ¿no? Esta hermenéutica cinematográfica. ¿Y ahora qué está en las manos de Artur Ripstein? ¿Qué está trabajando? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué viene? Estoy terminando en este momento la edición de mi nueva película que se llama La calle de la amargura, que es también inspirada en eventos reales, y es tan difícil de pronto dar un juicio, incluso a distancia, a 40 años de distancia. A mí todavía me cuesta mucho trabajo saber si la película está bien, está mal, si es buena, regular, etc. Y en el caso de una inmediata, pues sí, como no hay perspectivas, porque no tiene el espejo justo frente a la nariz, pues no tengo la más remota idea de lo que hice. Me encomiendo a los dioses del cine, ¿no? A San Luis Buñuel y a San Fritz Lang, para que me echen una mano, ¿no? No, Ojalá. No, realmente pues es una trayectoria muy bonita la que usted tiene. Pues no sé si bonita, pero larga sin duda. Este año son los 50 años de mi primera película, entonces ya es una carrera francamente muy, muy larga, ¿no? Y además ha trabajado con grandes personajes, que justamente citaba a José Emilio Pacheco, que apenas nos acaba de dejar, ¿no? Yo siempre tuve el buen ojo de rodearme de escritores y no guionistas. Los guionistas de pronto tenían una serie de mañas y de cosas que no eran deseables. Era mejor para mí tener un escritor y confiar en su talento y saber cómo conducirlo para que se tradujera a un guión cinematográfico, sin que ellos necesariamente supieran la técnica o la mecánica de un guión cinematográfico, que no les cuesta ningún trabajo, pues son escritores y son gente brillante, vaya, en el caso de Pacheco sin la menor duda, pero siempre pretendí rodearme de escritores y estar cerca de escritores que son de alguna manera los que me dieron pábulo para hacer películas, además de el cine, ¿no? A mí lo que me gustaba muchísimo era la literatura. La literatura. Sí. Desde la primera película, ¿no? El guionista fue... Pues sí, la primera película tuve este colombiano que se volvió famoso en algún momento, Gabriel García Márquez. Que también apenas... Sí, claro, entonces ese fue mi primer guionista junto con Carlos Fuentes, y pues de ahí para adelante he tenido gente francamente notable trabajando conmigo. Eso sí es a mi mérito, porque yo tuve el buen ojo de pedirles que vinieran y convencerlos de que hicieran trabajos conmigo. Ya después, mi trabajo, mi responsabilidad, lo que yo hacía, que era hacer la película, pues yo me responsabilizo de todos los desastres. Y si no son muchos los horrores en mis trabajos, es por los buenos elementos que tuve a mi lado. El genio de un director de cine sin duda consiste en saber rodearse de la mejor gente posible y dejarlos hacer lo que saben. Un poco es este parangón con el director de una orquesta, ¿no? Que hay que saber... No tengo idea, yo nunca he sabido muy bien qué hace un director de orquesta aquí, cómo hay que inventar todo. Y en la orquesta, pues lo único que realmente no sabría decirle. A mí me han impresionado siempre muchísimo los directores de orquesta, porque de pronto se vuelven más importantes que los compositores. Y de pronto va uno a ver a el gran director tal y que está tocando Beethoven y que es más importante que Beethoven. Claro, sí. Nunca supe por qué. No, hacemos oficios distintos, nada más. Somos equivalentes en el término, en español, director de orquesta y director de cine. En inglés es conductor, es el que conduce, no es el que dirige, en el sentido en el que hemos usado el término los cineastas.
Por último, ¿dónde situaría usted su cine? O sea, ¿cómo lo definiría su cine, ¿no? Es inevitablemente mexicano, eso sin duda. A pesar de los pesares, yo no puedo dejar de ser exactamente lo que soy y nunca he salido de mi ciudad, siempre he vivido acá, entonces mis películas son sin duda una mirada y una visión y la respiración y el horror que me produce esta ciudad y el amor que le tengo, ¿no? Sin el amor que le tengo a esta ciudad no pudiera yo odiarla con tanto gusto, tan minuciosa y tan precisamente. De hecho, usted definió así el amor, ¿no? El personaje del Castillo de la Pureza es un hombre que ama y por eso es tan contradictorio. El amor es contradictorio, ¿no? Pues digamos para atenuar mi responsabilidad que sí. Pues ha sido un gusto platicar con usted. No sé, ¿gusta agregar algo más sobre...? Pues como diría el ratón Macías en aquellos tiempos, todo se lo debo a mi manager y a la Virgen de Guadalupe. No, pues le agradecemos mucho a Arturo Ripstein haberse tomado este tiempo, porque además debemos decir que está justo en medio de un proceso de edición y entonces no ha sido sencillo para usted. Pero eso le agradecemos enormemente el tiempo, la paciencia y pues es el padrino de la 8ª temporada, ¿no? Me da mucho gusto y ojalá y la 8ª temporada sea bienaventurada. Y agradecemos además a nuestros espectadores que hayan tenido pues, la paciencia de seguirnos, de escucharnos, porque de alguna manera han hecho vivir nuevamente esta película al observarla, al sentirla, al olerla, como hemos dicho. Pues nada más que agregar. El cine nos hace muchas preguntas. ¿Qué preguntas? Esa ya es una pregunta. Les agradezco, soy José Ramón Narváez Hernández y nos vemos en el cine.